simplemente quería comentar que a mí lo que me parece es que, bueno, la crisis está ahí y no se puede negar, ¿no? Pero yo creo que la crisis puede ser una excusa, es decir, que tiene su peso, tiene su valor, pero creo que en el fondo en lo que hay es una intención de cambiar mucho un modelo de enseñanza, ¿no? Es decir, hay un proceso de cambio de paradigma, o como lo queramos llamar, ¿no? Hoy de ideologización, que lleva ya hace tiempo ya introduciéndose, incluso antes de que empezaran a saltar las alarmas tan gordas como la crisis, porque las que estábamos en infantil lo empezamos a vivir en el 2007-2008, y entonces yo creo que la crisis ahora lo justifica todo. Es decir, la crisis en el programa de Casa de Niños que comentaba la compañera, pues de repente en una zona rural donde se trabajaba con niños y por las tardes hacía talleres de padres, donde se discutía sobre educación de los niños, donde habría posibilidades a familias que no tenían otros foros, ¿no?, de poder mejorar su experiencia con sus hijos, pues de repente, como hay crisis, se quita. Vamos a ver, hay crisis, pero hasta cierto punto. Es decir, yo creo que lo que conviene ahora es un cambio de modelo en el que priman todas las cosas que han dicho ya aquí los compañeros. En educación infantil ahora mismo está primando un modelo totalmente mercantil, es decir, que antes había unos módulos donde las cooperativas, porque evidentemente los centros públicos ya desde que entró Gallardón ya se dejaron de construir con personal público, entonces lo que dice se subasta, es decir, se subasta lo que cuesta educar a los niños, ¿vale? Entonces gana no el que tenga el mejor proyecto pedagógico, que es lo que antes tenía en la escala de puntuación un mayor peso, sino el que lo ofrece más barato, ¿vale? Entonces, yo que me muevo en el mundo de infantil como Inés, pues hombre, y que me muevo con directores y con gente, pues a veces están compartiendo yogures, en centros. Vamos a ver, si tenemos que abaratar, abaratamos en precio del trabajador, en sueldos, y si evidentemente me dejan que en vez de el precio público, que en un centro público está en 90 y tantos euros al mes, pues yo lo ofrezco por 70, señores, ¿eso qué significa? Pues esto es como cuando las empresas de limpieza van a un ayuntamiento, van no sé qué, y ofrecen la limpieza a no sé cuánto más barato. Pues posiblemente diluirán el jabón un poquito más en agua, ¿no? Porque digo yo que si es más barato será por algo, ¿no? Pues eso está pasando en la educación infantil, en toda la red de escuelas infantiles o de proyectos de casas de niños, donde se está sacando al mejor postor y donde ya, por supuesto, en los centros públicos somos 50 apenas, ¿no?, de las de gestión directa, bueno, digamos lo equivalente a un colegio, y en donde los centros que se abren ya ni siquiera entran cooperativas con un proyecto educativo. Bueno, pueden intentarlo, pero está el Corte Inglés, está Florentino Pérez, está Eulen, que evidentemente, digamos, hace una competencia, pues porque presenta ya proyectos como chorizos, ¿no? Y entonces, claro, ya el comedor, pues yo lo saco a 70 euros al mes. Entonces, otro día me comentaba una directora, compañera, que ha ido a ver a la escuela de al lado, ella es directora de una escuela pública, y es que yo le veía los ojos y estaba alucinada. Dice, mira, Enar, me enseñaron una sala, dice, no hay cocina. Y yo dije, ostras, y ya traen catering de fuera. Y dice, que va, mucho mejor que eso, es como los aviones. Entonces, tienen una sala donde hay muchas bandejas y la comida está ahí metido en unos... Yo es que no me lo imagino, ¿no? Porque como yo en la escuela en la que estaba, pues es que hacíamos los huevos y las judías y los garbanzos, pues está ahí todo como empaquetado. Entonces, sufre un proceso de calor y se lo reparten a los niños. Vamos a ver dónde estamos llegando. Eso está pasando en la educación infantil. O sea, que lo tenéis que saber, ¿vale? Y eso está pasando porque ahora el proceso es quién lo da más barato. Ya no hay un módulo en el servicio de infantil donde se dice esto para esto. Y vamos a valorar cuál es el proyecto de los profesores, de los educadores que ofrecen pues una alternativa de calidad creativa. No. A ver quién nos mete en 03 el profe de inglés, que debe ser que cantarle 3 canciones a los bebés en inglés pues mola mucho, y quién nos pone el comedor más barato. Y esto está pasando en educación infantil. Simplemente quería que lo supierais. Y mira, a mí lo de la crisis ya huele, ¿no? Y es verdad que hay... Pero aparte de crisis, hay otro modelo que queremos meter detrás. Entonces, o somos conscientes de eso, porque es que al final, como es la crisis, es que vamos a aguantar todo, ya no solo que nos echen. No, ya es que... Entonces, vamos a ver, que yo en la escuela donde he trabajado durante mucho tiempo, los niños comían con aceite de oliva, ¿vale?
Y los menús los llevaba al centro de Santa Mónica y me los supervisaba una enfermera y un médico y me decían, mete más guisantes, Enar, mete más no sé qué. Entonces yo ahora cuando me dicen las cámaras donde están las bandejas y como los aviones, entonces luego los calientan y se lo dan a los niños. Yo el otro día salí de la reunión deprimida, no, asqueada. Entonces cuando nos movemos empezamos a ver que detrás de todo esto hay mucha intencionalidad de meter un modelo, yo no sé comercialización. Si sí, pero totalmente mercantilista, entonces, hombre, por favor, o sea, que no todo es la crisis, o sea, que aprovechando la crisis o que el Pisuerga pasa por donde, pues Valladolid, ¿no? Es lo que nos están metiendo, entonces, simplemente es eso, yo ya paso la palabra al compañero. Yo os hablo como padre, ¿no? Y la verdad es que yo no me he encontrado con maestros como vosotros o como a los que aspiráis. Yo desde pequeño intuí, no sé por qué, que mi enemigo natural era el profesor o profesora. De hecho, yo me he criado y me he educado totalmente al margen del sistema, como un antisistema, pero dentro del sistema. He aprendido matemáticas solo, he aprendido historia solo, lengua solo, música solo, hasta la propia carrera la tuve que hacer solo, porque me daba la sensación de que iba a ser objeto de una manipulación seria, ¿no? La cuestión está en que ahora, habiendo mandado cariñosamente a la mierda, si me permitís la expresión, a todos aquellos profesores y profesoras, ahora me encuentro con que soy padre. Entonces, mis hijos van a sufrir la misma suerte que yo. Les voy a condenar a la educación propia, a la autoeducación, a la lectura, a la reflexión. ¿Qué hago con mis hijos ahora? Tal y como está la circunstancia, ¿qué perspectiva, qué luz me podéis dar? Porque Ramón es cierto que dice, sí, hay que hacer autocrítica, tenemos que ser los propios maestros, los propios colegios, pero ¿y si no lo hacéis? ¿Y si no lo conseguimos? ¿Qué va a ser de mis hijos? Esa es la pregunta que quiero lanzaros. No trivialices a tu hija, no la reprimas como hago yo cuando llego a peso. Explícale lo que de verdad es importante. Explícale lo que de verdad es importante. ¿A ti te gusta leer, hija? Sí, pues lee. Ya, pero es que si no me leo 4 libros me suspendo. Pues que te suspendan. Pero lee. Y hazlo a gusto. Y sobre todo, explícale lo que hiciste tú. Te autoformaste. Hay quien dijo por ahí siempre que los niños aprenden pese a los maestros. Yo cada vez estoy más convencido. Ni siquiera, aunque tenga buen maestro. O sea, porque nos equivocamos constantemente. Incluso los que pensamos, que creemos que hacemos bien las cosas, estoy seguro que lo estamos haciendo mal. Entonces, es que el papel de padre es muy complicado. Casi más que el de maestro. Ser maestro y padre es más jodido todavía. Entonces, ayuda a tu hija a superar la escuela. A superar la escuela que nos han impuesto, ¿vale? Y enséñale el verdadero camino. Y por lo menos, darle una infancia feliz. Eso es donde podemos contribuir. Tanto los profesores como los padres. Vamos a darles una infancia feliz. Porque si son felices en la infancia y están rodeados de libros y en casa los tienen y tienen unos padres que son capaces de hablarle, lo que intenten imponerle desde los mercados, dudo que lo hagan. A ti te lo intentaron hacer, ¿verdad? Te escapaste. Tú eres capaz de pensar por sí solo, tú has leído libros, tú sabes la filosofía, conoces la verdadera historia, has sido capaz de autoformarte. ¿Por qué tu hija no va a ser capaz? Con el mismo modelo, tú te has escapado. Pues ayúdala a que se escape. Pero hay una diferencia, Ramón. Yo no fui un fracasado escolar, como lo que estáis diciendo, ¿comprendes? Si a ella la convierte en una... o a mi siguiente hijo, si les convierten en fracasados escolares, ¿qué hago? Dile que no es fracasada. Claro, ¿quién la va a llamar fracasada? Es muy difícil. Un sistema. Es muy complicado. Muy complicado. Yo tengo mis nietos ahora mismo en esa edad, esa edad, y es muy complicado. Y no sabes qué hacer. Y cuando a uno de ellos le dice la maestra que tiene, es que es el niño mejor que he tenido en los años que tengo de enseñanza. Y dices, bueno, vale. Y al otro le dice la otra maestra, es imposible trabajar con este niño. ¿Y ahora qué coño haces? No, te lo digo porque yo lo he vivido, estoy viviendo con mis nietos en este momento.
así, muy cerquita, muy cerquita. Y no hay manera. Y resulta que el tonto, según la maestra, va el otro día a comer y dice, coño, esta comida no me gusta. Y entonces le dice a la señora que lleva al comedor, dice, es que yo estoy a régimen. Y entonces le cambian el régimen. A los 2 días ya al niño la comida le gusta. Y entonces dice, ya me han quitado el régimen. Ese es el tonto, pobre tonto, vaya. Y dices, ¿qué pasa? Si tú, o sea, los niños no son idiotas, porque van saliendo adelante. Porque, bueno, si yo te dijera mi formación, pues la hostia, o sea, yo, licenciado en filosofía pura, termino dando clases de matemáticas. ¿Por qué? Pues porque no es verdad que uno vaya así, sino que busca alternativas. Y yo creo que a los niños les pasa un poco lo mismo. La angustia tuya de padre, esa no te la quita nadie. Porque si no, no. Si es que no dan las palabras Y maestro, y de cuenta. Que por qué no acabamos la ronda, yo creo, ¿no? Que si no, si vamos contestando a cada uno. No sé, yo. Juan Manuel. Juan Manuel, ¿yo o quién? Ah, vale. No, yo quiero comentar una cosa. El problema, incluso yo creo, vamos, no es que sea un problema ni tenga la culpa nadie, pero quizás una de las partes del problema es que no hemos sido capaces los profesores ni los padres, que estamos de toda la vida en AMPAs ni nada, de intentar explicar lo que significaba la escuela pública. Eso de entrada. Escuela pública se ha convertido en un mundo mercantilista en que incluso el propio discurso de izquierdas sea un discurso que si la escuela pública es la que no cuesta dinero y la escuela privada es la que cuesta dinero. Es que la dicotomía no es esa. Escuela pública es una que está al servicio del ciudadano, está al servicio de toda la población y de las necesidades de una población, en la cual se incluye toda la población, y privada y concertada es una que deciden subvencionar por unos intereses en una economía como la que nos ha tocado jugar. Vamos a ver, cuando alguno habéis dicho, lo digo porque a veces cuando se habla de educación, hoy me encanta, estoy divertidísima, porque se está hablando no solo de los aspectos reivindicativos o no solo de los económicos, sino se está hablando de lo que es mi vida, desde hace 41 años, igual que Paco, porque empezamos a la vez y al lado, que es la escuela sin más, o sea, lo que pasa en la escuela, ¿no? Entonces, hombre, a mí yo reconozco que me gusta más, porque ya el discurso económico estoy hasta las narices de él y hay que seguir luchando idéntico por él, pero es una parte del discurso, ni siquiera la más importante. La parte más importante tiene que ver con qué se aprende, cómo se aprende, quiénes participan en la escuela, el servicio de quién está, es decir, toda esa es la parte importante. La parte de si sale más barato y entonces estos hijos de puta para ahorrarse dinero, no sé qué, tenemos un problema. Y es que lo que llamamos la economía neoliberal y tal, se busca ahorrar dinero en los hospitales, busca ahorrar dinero en otros sectores. Aquí tenemos en educación 2 problemas, y eso lo hay que decir en alto y claro, porque son 2 problemas muy gordos. Uno, teóricamente es ahorrarse dinero, ahora os explicaré que eso no es verdad y por qué no es verdad. Pero la otra parte muy grande es una que es la más gorda. Es un tema de alienación ideológica, que es la gorda y la problemática. Es decir, no es pura casualidad que cuando la guerra civil a los que se cargaron brutalmente fue todo el cuerpo de maestros. De hecho, la gente que se quedó, que colocaron de maestro, fue la gente de sección femenina con un curso mínimo que les dieron de 6 meses o los alféreces provisionales. Fueron los antiguos maestros durante un montón de generaciones que educaron a nuestros padres, bueno, y algunos incluso a nosotros mismos, o sea que es una situación clara. Esto lo han visto clarísimo, es decir, lo han visto clarísimo, lo llevan viendo toda la vida. Aquí la Iglesia no ha desaparecido, los elementos de extrema derecha que había cuando en la Plaza de Oriente seguían camuflados y seguían colocándose en sitios. Evidentemente se han colocado en sitios de poder, han dominado el poder económico y han dominado también los poderes administrativos y organizativos que nos ha llevado a esta situación. Y eso es más gordo. Es decir, cuando hablamos siempre, hablamos, o cuando nos juntamos muchas veces en asambleas, hablamos de lo sindical, lo profesional, lo no sé qué, que está de mierda, lo sabéis todos, pero es la parte que conocéis más. Es la parte que conocemos todos de privatización de la escuela pública, de hacer unas mierdas de sacar a contrato y tal. La otra parte que conocéis menos es el proceso de ideologización tan brutal que han llevado, desde las escuelas de magisterio
desde la cantidad de colegios concertados que superan los públicos, en los cuales se han dado a entidades religiosas con un determinado planteamiento. Cuando Paco Lara comentaba lo de las cárceles para gente joven, es menos conocido también, pero igual de conocido en los centros de acogida. Sabéis que los centros de acogida son los que acogen a chavales que no tienen delitos penales, pero sí que tienen abandono, maltrato, digamos, los chavales que han pasado una puñetera vida y han acabado en un centro de acogida. Estos se los han dado a organizaciones del tipo de Obelén, unas organizaciones todas vinculadas al clero, que sabéis que esos chavales, pues hombre, uno de los problemas que tienen con lo que han sufrido en toda su vida anterior es que tienen un gran descontrol de su propia vida. ¿Qué pasa? Las chavalas, yo he trabajado bastantes años, muchos años con ellos, y las chavalas tienen una tendencia a quedarse embarazadas con 14 años que te puedes morir. ¿Sabéis el método que utilizan? El método que utilizan es tenerlas en una dinámica absolutamente cerrada para que no puedan ir a ningún lado y que ya sea tarde para poder abortar. ¿Sabéis que las tienen estas entidades religiosas? Llegan a unos niveles verdaderamente sádicos con las chavalinas en estos centros. Eso lo conoce muy poca gente, pero lo están haciendo de forma absolutamente habitual, ¿eh? Y os estoy hablando que hay del orden de 3.000-4.000 chavales acogidos, ¿eh? Una sociedad difícil de vivir, pues se convierte difícil para todos, pero para la parte más débil de la población es la que primera cae en picado, ¿no? Y estoy hablando de todos los centros de acogida, que ya era tradicional que los tuvieran órdenes religiosas, pero que ahora ya no se cortan, incluso a darlo a las organizaciones más precarias y más heavy religiosas. Eso es algo mucho menos conocido. Es una ideologización de la población por dos lados. Una, volverle en la escuela pública, volver a hacer vivir a la gente joven el miedo de la represión. Eso lo han logrado perfectamente, lo están logrando con unos niveles increíbles. Todos los que estamos ahora mismo de maestros vemos que la gente joven en las escuelas, la gente que llega nueva, tiene unos niveles de miedo absolutamente patológicos. No se entendían, fijaros que los que hemos vivido aquí, cuando comentaba en plena época franquista, cuando comentaba a Paco, no se vivían esos niveles de miedo ni en la época franquista, donde había una dictadura determinada que controlaba una determinada cosa. Ahora es una dictadura económica, te da igual, pero una estoy hablando de los maestros jóvenes, es decir, la gente joven que llega a un claustro. Llegan a niveles patológicos. Hace como más de 12, 14 años que en los claustros, vosotros creéis que un claustro es un sitio donde se habla, ¿no? Donde se discuten las cosas y tal. En los claustros, en la escuela pública, no estoy hablando de una empresa privada, cuidado que tiene un jefe que en principio te puede echar, que no es razonable, pero bueno, sería más razonable. En la escuela pública, donde sabéis que un funcionario objetivamente, y los que llevamos años en esto, hay veces que hasta violan niños y siguen en el puesto como mucho les cambian, o sea que para tener miedo ya hay que tener cojones, o habérselo hecho demasiado chungo. Bueno, la gente no abre la boca. Los claustros, ahora mismo, hasta en colegios algunos teóricamente progresistas de este municipio, y lo hay que decir, han puesto a directores, algunos a dedo, pero es que algunos de los que no los han puesto a dedo, sabéis que les han pagado una cantidad de dinero bastante más elevada que a los profesores, que antes no existía. Antes existía, no quería ser nadie director porque era una putada y no había esa diferencia económica. Ahora les pagan mucho más, pero han hecho la perversión del método. Han pagado 1 euro o medio euro por niño más, es decir, que si meten 30 en una clase es mejor para la dirección que si meten 27. ¿Entendéis el truco? El método es mal. Y también por la cantidad de chavales que se quedan al comedor. Con lo cual, la perversión llega a una situación de prepotencia absoluta de la dirección. Entonces los claustros son normalmente una directora que informa, una secretaria que lee el acta y en el mejor de los casos 1 o 2 compañeros que preguntan tímidamente algo. Mirad, llevo 41 años en esto. El proceso que se viene dando desde hace 10 años no lo habíamos vivido ni cuando dictadura ni cuando nada. Los claustros ahora son así y los que estáis aquí, que estáis en colegio, en la zona, lo tenéis que decir como tal. Hay alguna excepción, ¿eh? Hay algún colegio por ahí progresista que sigue siendo progresista, pero es una auténtica excepción. Este control ideológico, donde lo han llevado, además de toda la cantidad de población que está ahora mismo educándose en colegios ultracatólicos, no me estoy ni refiriendo ahora mismo a los colegios progresistas, son los dominicos, los salesianos, no sé qué, aunque os parezca alucinante, ¿eh? Son los colegios donde todavía hay un cierto progresismo dentro de esto. Pero claro, evidentemente Comunión Liberación, el Arcángel de no sé qué, el tal, en todas las zonas. La otra vuelta de tuerca de perversión. En zonas de nuevo crecimiento, véase en Sánchez, véase la parte de Alcalá de Henares Nueva o así, lo que han hecho es crear 3 o 4 centros concertados
que estén preparados antes de abrir uno público. O sea, no se ha abierto primero el público para que luego fueran chavales y tal. Solamente se abrió el público en el ensanche de Vallecas y lo llenaron absolutamente con todos los chavales de la Cañada, aposta, con la Cañada y el DS. Sí, lo juntaron todo. Entonces, para que nadie de familia media, blanco, no sé qué, como dicen, lo pudiera llevar ahí, se sintiera su hijo absolutamente discriminado. Y abrieron el Gredos, el Stella Maris, el Stella Maris vinculado a una organización más para allá que lo puso. O sea, que la situación ha degenerado en toda la población blanca de unas determinadas características, no sé qué, no sé cuántos, fuera, lo definen así, hasta fuera panchitos. ¿Sabéis que en la población sudamericana han decidido llamarla panchitos? Pues entonces, fuera panchitos, no sé qué, y una escuela pública absolutamente degradada para un régimen asistencial. Eso es a lo que intentan. En Rivas nos vamos más o menos saltando, pero no saltando de todo. La población joven que está entrando tiene el grado de miedo, el grado de terror. Se agarran al libro porque no tienen que agarrarse. Es decir, lo habitual en los colegios era que tuviéramos sesiones de trabajo en lo pedagógico. Eso hace ya muchos años que no se hace. Las únicas coordinaciones que se hacen del CCP, que se llama, se habla de qué se va a hacer en el carnaval, qué se va a hacer en la fiesta de fin de año, qué se va a hacer tal. Ni una sola vez, ni una, en los últimos 10 años, he logrado que se iniciara un debate mínimo pedagógico. Ya no hablemos un debate de poder trabajar el tema de que todo el colegio haga asambleas, que todo el colegio no, mínimo, o sea, de planteamientos. ¿Qué tiene que ver esto? Eso es un control ideológico absoluto de toda la población a través del miedo y a través de un planteamiento ideológico. En la pública lo han hecho a través del miedo y a través de esas situaciones y a través de actitudes absolutamente alucinantes, de que quitan de aquí a una persona, le anulan la plaza, le mueven a otra, toda persona molesta está absolutamente acojonada de dónde le van a mandar porque te puede caer aquí como un sorteo. Los directores van a hablar por personas que son afines a ellos y sin embargo las dan a otras fuera, sin cortarse nada. Cuando se ganan esas cosas y cuando la gente joven se descubre que hay gente mayor, de profesores y tal, que vamos, lo denunciamos y ganamos esas cosas, se tienen que achantar y echar para atrás, la gente joven empieza a aprender que se puede responder. Pero claro, en cada colegio, con las jubilaciones y tal, ha quedado una población toda, muy poca gente mayor, de los que son capaces de decir, mira que no, que vamos a hacer una denuncia a la inspección y vamos a andar. La gente joven se cree que ni siquiera existe la posibilidad. Entonces, eso, el primer trabajo claramente es volver a trabajar con la gente joven exactamente qué cosas se pueden, porque se puede ganar. Y luego mirar, hay una cosa que han dicho los compañeros y es verdad. La escuela es como una especie de mercadillo persa, vamos a entendernos. O sea, hasta en plena dictadura hacíamos lo que nos salía a los cojones. Los colegios, el Palomera Bajas, el Santa María del Pozo, el Trabenco, no sé qué, hacíamos lo que nos salía en los narices con tal, porque se puede manipular. Si tú quieres de verdad trabajar con los chavales, no tienes por qué, ni Dios que te obligue en una clase a hacer un mal trabajo, porque puedes jugarte la normativa. Es tan fácil como asamblea reunido, expresión oral, es obligatorio. Estamos haciendo textos libres para confeccionar un cuento, no sé qué, expresión escrita. Estamos trabajando en la utilización de la B y la V. Hemos tenido todos experiencias en plena dictadura de la inspección ahí y no eran los inspectores de ahora. Y hemos sabido darles más respuesta. ¿Y dónde está la tercera derivación chunga que tenemos? En el discurso pedagógico. El discurso pedagógico es que se ha perdido entero. Vamos a ver, lo que damos y cómo lo damos, o sea, hace ya muchos años que no se habla que el aprendizaje tiene que ser significativo, tiene que ser valer para algo. O sea, los niños no tienen que aprender solo para saber cosas en la memoria, tienen que saber utilizarlo. ¿Qué hacen? Procuran que no sepan utilizarlo, que solo valga como un juego memorístico y que sirva como competición entre escuelas. Eso es absolutamente machacante, porque al chaval no le permite aprender a utilizar los conocimientos, no lo aprende a globalizar. Ese es un trabajo que se hizo en los movimientos de renovación pedagógica y tal toda la vida. Y ahora se ha perdido. Es decir, es que ni se habla de ello. Se cree que la única posibilidad es el conocimiento empírico de alguna cosa en virtud de un examen y una prueba. Y una cosa que también te digo, los chavales, luego tus hijos, los míos, los de tal, todos, van a tener que salir a un mundo real. Y el mundo real es lo que hay. O sea que cuando te toque un maestro le dice, mira tío, cuando te vayas al mundo laboral vas a tener a veces un jefe que es un hijo de puta. Vas a aprender que te pasas a sobrevivir con él. Y de verdad que funciona,
es por encima de todo funciona. Tienen que hacerse a todo el mundo, no van a relacionarse luego solo con los 4 progres, porque no sería bueno. Se tendrían que relacionar con todo el mundo y tienen que saber a defenderse también de eso. Oye, ya aprenden de miedo, con un maestro hijo de puta aprenden seguro. No, es verdad. A ver, yo creo que es que iba en otra línea distinta la intervención o la cuestión. Yo creo que vosotros coincidís, todos los que habéis hablado más o menos, en que la escuela actual no es una escuela de formación fundamentalmente, o sea, de educación, fundamentalmente es una escuela de dirección, de conducción hacia los intereses de una sociedad concreta que es la que estamos viviendo. La mayoría, decía antes Augusto, que él se había autoformado, la mayoría, yo creo que todos nosotros nos hemos autoformado. O sea, ¿qué es lo que nos enseñaron en nuestras escuelas o en nuestras universidades? Una mierda. Ha sido después, cuando cada uno, con los recursos que ha podido, es como se ha ido formando para ser lo que hoy es cada uno, yo creo, ¿no? Yo creo que yo personalmente, y es una cuestión muy personal, creo cada vez menos en lo reivindicativo, cada vez menos, y estoy diciendo algo muy gordo, pero creo que hay que seguir reivindicando. O sea, no digo que no haya que seguir haciéndolo, pero podemos leer lo que hemos conseguido en los últimos 20 años. ¿Qué hemos conseguido? Yo he ido a casi todas las manifestaciones que se han hecho en este país, en este Madrid, desde hace 50 años para acá. ¿Qué hemos conseguido en los últimos 20 años? Nos lo han ido quitando todo, absolutamente todo. Todo lo nuevo es regresivo, todo. Yo creo que un movimiento como este, un nuevo planteamiento como es el 15M, yo creo que lo que debería hacer era fundamentalmente ser transgresor, que es lo que está siendo, y ser alternativo. Y ser alternativo en la línea de lo que tú planteas, o en la línea de lo que tú planteabas ahora. ¿Cómo somos capaces, o cómo vamos siendo capaces de ir construyendo algo nuevo, cosas nuevas, al margen, en la frontera de lo establecido? Una vez es dentro y otra vez es fuera. No digo que haya que abandonar la sociedad en la que vivimos, porque es la que vivimos. Y además es la que, lo poco o mucho que tenemos, es lo que nos hemos ganado. Y nos lo hemos ganado no porque nos lo hayan regalado para nada. Nos lo hemos ido ganando y por tanto tenemos derecho a disfrutar de ello. La educación, la sanidad, los servicios públicos en general, y por tanto ahí es donde digo que habrá que seguir reivindicando las esperanzas que cada uno tenga, o es que vamos a ser capaces de cambiar la directriz, la dirección de hacia dónde va la sanidad. Yo digo que hay que seguir reivindicándolo, pero tengo mis serias dudas. O hacia dónde va la educación. Hay que seguir reivindicándolo, pero tengo mis serias dudas. En lo laboral, hay que seguir peleándolo, pero tengo mis serias dudas. Y por tanto, yo sigo planteando que en esa frontera hay que seguir construyendo, hay que empezar a construir, hay que crear alternativas. Eso que se está empezando a dar ahora, cooperativas de consumo, cooperativas de trabajo, intercambio, trueque, educación, lo que antes planteaba Ramón. ¿Para qué cojones nos sirven los títulos? ¿O es que vamos a encontrar trabajo porque tengamos 3? Lo dudo. Entonces creo que la formación tendrá que ir por otro lado, entiendo yo. Creo que ese es mi... Pues yo decía que mi intervención iba a ser de otra manera, en otra línea, porque creo que ese es mi planteamiento. Vamos, no sé. Y creo que es por ahí por donde hay que ir. Esa es su sociedad. Es la de ellos. Y nosotros vivimos en esa sociedad porque no nos queda más narices que vivir en ella. Pero o vamos construyendo otra, o vamos de culo, con perdón.
Vale. Yo creo que será la línea, ¿no? Esta es su educación, no la nuestra. Hagamos nosotros la nuestra y ellos. Es algo que me ha llamado mucho la atención de lo que ha dicho Paco sobre lo de las asambleas de los niños, y es que me resulta interesante, si lleváis mucho tiempo haciéndolo, hay algo que me gustaría que me dijeras un poco si lo habéis conseguido o cómo lo habéis conseguido. Y dentro de las cosas que has dicho, el desarrollo con el compromiso. Cómo los niños han aprendido a hacer las asambleas, llevan mucho tiempo, y ahí se han ido forjando en cómo se hacen, cómo se respetan las palabras unos a otros, poco más o menos lo que hemos venido haciendo nosotros de un tiempo a esta parte, ¿no? Pero hago hincapié en cómo les ha llegado lo del compromiso, o cómo se enfrentan o qué actitud tienen ante eso. Me parece interesante saberlo, porque a lo mejor aprendemos nosotros también. Les cuento yo la actualidad. ¿Cómo aprenden? Yo este año estoy en un grupo de primero, ¿no? Tenía mucho miedo, volver a bajar con los pequeños, 6 añitos, recién cumplidos algunos. Es que ya saben, es que yo no tuve, bueno, lo primero vienen emocionados, ¿no? Porque claro, la asamblea de primaria para ellos era como el sumo, o sea, porque ya no es asamblea de suelos infantiles, es una asamblea sentados en sillas. Entonces el primer día que dices, hoy vamos a hacer la asamblea, ya ves las caras de emoción, porque ellos saben que ese es su rato, ahí todo el mundo habla. Curiosamente se respetan bastante el turno de palabra, mucho más de lo que lo respetamos los propios adultos, porque nos intervenimos constantemente, etcétera, bastante más que el Congreso de los Diputados. Y lo del compromiso es algo muy curioso, porque yo les digo, bueno, ahora llegamos al punto de los compromisos. Y entonces, ¿alguien quiere comprometerse a algo? Y entonces ellos solo se levantan la mano y el niño dice, yo he pegado a fulano en el patio ayer y lloró, le he hecho daño, y me comprometo a no volver a hacerlo. Tú no le has dicho nada al niño, el niño solo te acaba de contar que yo no me había enterado, que ayer le pegó un tortazo a fulano, que eso luego en su casa ha reflexionado, visto que estaba mal, que fulano lloró, que además la profesora del comedor sí le había regañado por eso, y él se compromete. Y entonces en la siguiente asamblea yo digo, bueno, tenía aquí apuntados unos compromisos y a veces me salto alguno a posta. Y entonces el niño dice, te has saltado el mío. Yo me comprometí a no pegar a fulano. ¿Y lo has cumplido? Y entonces él habla y dice, sí, y salta a otro. No, medio, como dice. Medio, ¿por qué? Porque ayer me pegó a mí. Y entonces empiezan a debatir y otro dice, sí, es verdad. El que le había pegado la semana pasada dice, es verdad, a mí no me ha vuelto a pegar, pero sí es verdad que ha pegado hoy a Marta y yo lo he visto. Y entonces ellos empiezan a resolver su conflicto y yo hay veces que me dan ganas de levantarme y irme, porque a veces estoy como de moderador, ¿no? De cuando la cosa se pone muy mal, oye, vamos a escucharnos porque ya quieren hablar todos y es verdad. Y cuando viene un niño nuevo, preguntas, ¿qué es eso del compromiso? Entonces ves a un hijo de 6 años que le dice, es que en este cole hablamos todo, ¿sabes? Entonces resolvemos los conflictos, yo le llamo los conflictos, resolvemos los conflictos hablando. Y entonces si tú tienes un conflicto te tienes que comprometer a solucionarlo. Si no lo has cumplido te damos otra oportunidad, si no luego ya dices, vas a la junta, porque luego de otro lado podemos empezar con la junta de alumnos, entonces hablar. Pero es curioso porque el niño siempre se compromete, el niño movido se compromete a sentarse, el que grita a los amigos se compromete a no gritar, el que te ha atascado el baño con papel higiénico se compromete a no volver a hacerlo. Entonces es el compromiso de voy a contribuir a que este clima funcione, voy a contribuir a mantener el cole. Y entonces se habla todo, cuando un niño arranca el baño los demás le recriminan, tienes que comprometerte a no volver a hacerlo. Ayer fui y estaba la caca fuera de la taza porque tú lo hiciste y no me gusta. Entonces ellos mismos se recriminan sus actitudes y ellos mismos discuten para solucionarlo. Y entonces el niño que ha hecho algo dice, tiene razón. Y a veces los compromisos son grupales y eso es muy importante. Oye, pero ¿no pensáis que deberíamos comprometernos todos a cuidar los baños? Porque es verdad que este fulanito ha hecho esto y está muy mal, pero oye, ¿cuántas veces no tiráis de la cadena? ¿Cuántas veces cuando lavamos los pinceles de témpera salpicáis el espejo? Y entonces es muy curioso lo del compromiso. Cuando son mayores además el compromiso queda escrito. Cuando son pequeños lo hablamos y yo en
cuaderno de asambleas recojo sus compromisos. Pero ahora que empiezan a escribir, ya son ellos los que escriben su compromiso. Y eso es muy importante, que un niño sea capaz de escribir: yo me comprometo a trabajar más, yo me comprometo a presentar el trabajo que me habían dicho que este viernes presentase, un trabajo sobre las comunidades, y no lo he hecho. Y el niño escribe y se compromete, y además ese compromiso va a las familias, porque va en un plan de trabajo. Y entonces el papá cada 15 días no solo ve la valoración del profe, que le ha dicho: estoy muy contento porque mira, hemos conseguido avanzar en matemáticas, sino que lee el compromiso del niño, que se ha comprometido a centrarse en clase, que se ha comprometido a no pegar, o que se ha comprometido a no decir que la judía verde no le gusta y que está de régimen, que lo siguen haciendo. Entonces es muy importante, porque igual que los profesores nos tenemos que comprometer y los niños tienen que ver que estamos comprometidos, ellos tienen que empezar a comprometerse, porque si no, nunca cambiaremos nada. Si nadie se compromete a nada, iremos pasando y iremos aceptando los modelos que nos impongan y punto. Pero si un niño desde infantil y luego en primaria no se pierde, aprende a comprometerse y aprende a rendir cuentas de sus compromisos, seguramente cuando los mandamos al instituto siempre nos llaman. Ese mismo año nos llaman y dicen: oye, los niños de vuestro cole se comprometen a todo. Mediadores, ¿quién se compromete? ¡Fua! Levanta la mano la clase entera que viene de Palmeras. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a comprometerse en todo. Oye, ¿quién se apunta al grupo de compensatoria? ¡Fua! Se apuntan a todo. ¿Quién se apunta a organizar el equipo de senderismo? Se apuntan a todo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a comprometerse. A comprometerse en el cuidado de los baños, a comprometerse en el cuidado del huerto, porque todos los niños tienen responsabilidades. Y tienen que cumplirlas porque se han comprometido. Si tú eres el de balón, te comprometes a que el balón baje al patio, pero a que lo subes. Si eres el de fruta, te comprometes a ir al comedor a por la fruta y traerla a clase y repartirla. Y si eres el de reciclado, te comprometes a recoger todos los papelitos de la papelera, a tirarlo al bidón de reciclado y cuando está lleno a bajarlo al contenedor azul. Entonces, es enseñarles a comprometerse para que cuando sean mayores sean gente comprometida con su sociedad, con su vecino, con su amigo, con su familia, con sus empleados, si es que llega a ser un gran empresario. O sea, no sé si te hemos contestado o si te quiere... Pero es impresionante, sobre todo en niños pequeños. Niños de 12 años que se comprometan a algo te resulta curioso, pero yo este año que estoy con pequeños, hay veces que me impacta, como ellos mismos, si te olvidas a apostar su compromiso, te dicen: ¿y el mío? Porque yo me he esforzado mucho por cumplirlo. Claro, eso es un trabajo que desgraciadamente nosotros, prácticamente la inmensa mayoría, ni nos lo han enseñado ni lo hemos practicado. Y está siendo ya con canas en el pelo cuando lo estamos practicando, ¿no? Entonces, me parecía interesante lo que era el desarrollo. Y al llegar, como me has comentado, cuando llegan al instituto, son ese tipo de personas que todos queremos por otra parte. También te digo que las asambleas con chavales son mucho más fácil que las de adultos, ¿eh? Eso lo sabemos todos. Pero vamos, de largo. Y después ahí, yo recuerdo con chavales ya, entonces teníamos todavía segundo de eso en el colegio. Y un grupo de segundo de eso nos íbamos a ir de excursión a final de curso. En las 2 primeras asambleas del curso se plantea que hay que irse de excursión. Y claro, que irse de excursión es muy fácil decirlo, que lo organice el maestro, pero el maestro, como era yo, pues no organiza las excursiones. Y entonces, ¿quién organiza la excursión? Todos callados, no hablaba nada. Hasta que uno de los niños nuevos, que estaba entusiasmado porque nos íbamos de excursión, dice: yo. Y todo el mundo feliz porque ya hay alguien que se ha comprometido. Nadie quería comprometerse a un tema, al final se hubiera comprometido igual, pero es curioso también, es decir, que asumir el compromiso es asumir un trabajo, asumir una cosa seria, y entonces no todo el mundo quiere asumirla, y pero hace como lo hacemos los adultos, es decir, no sé, si ahora proponen: oye, ¿quién prepara la comida de todos nosotros? Pues todos callados seguro, durante un rato por lo menos. El chino. Bueno, alguna intervención, cerramos porque son 1:30 y la gente querrá comer. Yo solo quería decir una cosita, que me ha alegrado mucho de ver a Enar, que te vi en la revista, que la justicia, la mal llamada justicia, te había dado la razón y bueno,
me alegré un montón. Sabes que mi hijo pequeño fue a Benjamín, fue a tu escuela, y yo también te conté cómo era el tránsito de ir a la escuela infantil a luego pasar al colegio, que además Benjamín fue iba al famoso colegio ese primero masificado, ese que habéis dicho, el bilingüe, ¿no? Con lo cual lo que hemos sufrido, las desigualdades que trae en ese colegio, que tanto la dirección como la Comunidad de Madrid y la falta que haría la red que dice Inés de padres y madres y maestras y maestros que nos hubiéramos lanzado, porque eso es una desigualdad. Para llegar a ese colegio se han ido dejando otros colegios por el camino, porque vienen las niñas y los niños del pueblo, vienen de todos los sitios. Entonces yo me he visto en la cola de allí cuando voy a hacer algún papel, pues casi discutiendo, ¿no? Y diciendo, pero si tú tienes un colegio cerca de tu casa, ¿por qué vienes aquí? Para que no se arme todo ese lío que decía Ramón de los coches y todo. Es que, o sea, es todo un caos total que bueno, que el fundamento, pues también lo decía Inés, aquí hay muchos fundamentos o mucha ideología detrás o todo lo que quieras, pero que no tiene ningún sentido de vida, ¿no? Que es a lo que hablamos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de eso, de NAR, ¿no? De lo que aprendían en la escuela infantil. Es que aprendían más, y yo se lo dije, han aprendido más un año que luego cuando ha terminado ya para pasar a primero, ¿no? O sea, han ido decreciendo. En vez de aprender más, parecía que en el colegio ya aprendían menos que en la escuela infantil. Y bueno, que eso, que me ha alegrado mucho verte, ya me alegré cuando te vi. Y bueno, y de todo lo que habéis hablado, pues nada, que no sé, muchas cosas son las que hemos dicho las mujeres toda la vida, ¿no? De poner el sentido común en todo lo que también ha estado contando Paco al principio, ¿no? Y de la sexualidad, pues, en fin, todo, ¿no? Que es irle poniendo sentido común, y en ese sentido común yo creo que las mujeres, que aquí se habla mucho en masculino, pero claro, los cuerpos de mujer también tenemos que hablar en femenino, ¿no? Y es uno de los problemas de los libros, de la invisibilización y de dónde estamos. Y por eso hablo yo desde mi cuerpo de mujer, que bueno, me dicen cuerpo de mujer. Así que nada, que gracias y que me ha gustado mucho. Oye, podría hacer una alusión solo de la última ocurrencia a la comunidad, porque es tan divertida que yo creo que la gente la debe conocer, ¿eh? Sabéis que han mandado a los colegios, se han traído maestros a colegios públicos, no concertados, privados ni nada. Han traído profesores de Irlanda. Han decidido que van a aplicar eso de la libre circulación de cabezas, capitales y demás. Y entonces han traído a colegios de Irlanda a profesores irlandeses, sin hablar el castellano, porque como los niños tienen que saber inglés, y los han metido como tutores para dar matemáticas, lengua, conocimiento del medio y de todo. De momento no son muchos, son 10, esa es la última diversión que han traído, pero digo para que lo sepáis, si os toca un tutor que ni siquiera sabe hablar con vosotros de qué va, es uno de los irlandeses famosos que han traído no para acompañar al tutor español, sino como tutores de grupos ya descaradamente, Una pregunta, ¿sabes si encima es católico? Yo qué sé, los irlandeses son muy católicos. Muy bueno. Ya, yo creo que sí. Pues nada, un placer. Y si podemos hablar. Igualmente.